Mi nombre es Edwin Canales y estoy aquí para contarte parte de mi historia. En estos minutos, pocos minutos, puedas escuchar realmente lo impactante y lo grande que es Dios. Soy salvadoreño, sucedió en el año de 1997. Tomé una decisión muy importante, muy radical en mi vida, y fue estudiar en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Hice el examen como cualquier otro joven, alegre, dispuesto a hacer muchas cosas en la vida, con muchas metas, con muchos planes para mí, pero no sabía lo que me iba a acontecer ese año. Entramos, hicimos el examen, lo pasamos, alrededor de 200 personas, 200 jóvenes. ¿Qué te puedo decir? Los primeros 3 meses quizá fueron de aprender muchas cosas, aprender cosas nuevas. Mi vida había sido totalmente cristiano, evangélico. Había pertenecido a una iglesia donde me había desarrollado. Entré a la escuela ese día 9 de diciembre. Recuerdo que había estado una semana con mis papás, disfrutando con mis amigos en la iglesia, y llegó el momento de poder entrar y hacer un servicio militar. Recuerdo que eran las 3 de la tarde, llegó un oficial, nos dio la orden de levantarnos, nos dijo que qué estábamos haciendo en ese momento, que habían otros compañeros de nosotros que estaban trabajando y nosotros pues estábamos descansando. Nos dio la orden de levantarnos inmediatamente, salimos corriendo, pues ya te puedes imaginar lo que es la vida militar. Todos corrimos, quizás habíamos como 17 compañeros, corrimos hacia un lado de la escuela. Yo recuerdo que estaba con mi camiseta, con unos tenis. Yo tuve la oportunidad, si le pudiéramos llamar oportunidad, de quedarme ahí, que por quedarme acá deje mi historial intachable, ¿no? Puede venir alguien, me puede encontrar y me van a castigar, y voy a pasar aquí 24 y 31 de diciembre. Me puse mis tenis y salí al lugar donde estaban todos. Cuando yo llegué, dieron una orden, y la orden era de que agarráramos un poste. No era un poste de cemento, sino era un poste de madera. Nos dieron la orden, nos dijeron, ¿saben qué? Tomen este poste de acá y lo van a mover 100, 200 metros, 100 metros. Y lo hicimos, tomamos el poste, lo acomodamos en nuestro hombro. Creo que éramos aproximadamente, si no mal recuerdo, 10, 12 jóvenes. Empezamos a caminar, y ya cuando nos faltaba aproximadamente unos 10, 20 metros, nos detuvimos. Y lo que sucedió fue que todos empezaron a gritar que no aguantaban el peso del poste. ¿Qué sucedió? Yo en ese momento, igual yo no lo aguantaba, quizás he estado pensando y pensé por mucho tiempo por qué yo me quedé con el peso del poste, y es porque también no lo aguantaba y ya no lo llevaba de una manera vertical, sino que pues era esta parte de acá. Y enfrente de mí tenía a mi superior, y toda mi atención estaba en él y no en lo que mis compañeros estaban gritando. Pues quiero comentarte que en ese mismo momento mis compañeros tiraron el poste y a mí me quedó el peso del poste. ¿Qué hizo? Haz de cuenta que yo era en ese momento la segunda persona que llevaba hacia el frente, y cayó
Cayó la parte de atrás, rebotó en el suelo y me contaminó mi columna. Yo me lo puedo imaginar, mi columna, quiero hacértelo, haz de cuenta que mi columna con el peso del poste hizo esto, entonces se movió, y movió mi columna acá en este aspecto, y cortó lo que es la médula. ¿Te lo puedes imaginar? Realmente a un joven de 24 años, cambiándole totalmente su vida, un joven que tenía muchas expectativas, muchos sueños, donde estaba iniciando una carrera secular, y en ese momento que me cae el poste, recuerdo que me desmayé, quedé totalmente en el suelo. Recuerdo que fue tan rápido todo que en ese momento que el poste, yo iba al suelo, recuerdo que venía mi superior, gritó, y como pudieron, tomaron el poste para que no afectara más de lo que había afectado a mi columna. Y comencé a gritar, me duele, y gritos por un lado, gritos por otro. Yo solo miraba que en segundos llegó una ambulancia. Me preguntaron cómo me sentía, pues imagínate cuál fue mi respuesta, ¿no? ¿Qué sucedió? Me subieron a una ambulancia. No era una ambulancia como la que conocemos, era un tipo camión, y me llevaban atrás del camión, y se iba moviendo, pero horrible. Creo que de la escuela militar al hospital militar son aproximadamente media hora, imagínate. Llegué al hospital, me ubicaron en emergencias, inmediatamente me cortaron la camiseta que llevaba, me quitaron los zapatos, empezaron a tomarme radiografías. Te comento y te recuerdo, yo no sabía lo que me estaba sucediendo, no sabía qué tan fuerte había sido el accidente. Para esto estaban tratando de localizar a mis papás. ¿Qué sucedió? Sucedió que me operaron, la primera operación. Me subieron al tercer piso, donde era cuidados intensivos. Mis papás estaban, yo después me di cuenta que mi papá estaba llorando, se sentía el hombre quizás imposibilitado de poder hacer algo. Mi mamá, pues en ese momento Dios la usó porque fue muy fuerte, y ella pues le daba la fortaleza que necesitaba mi papá. Tuve 3 operaciones. En la primera también estuve a punto de morir. La segunda fue igual, boté mucha sangre, necesitaba sangre, y gracias a Dios, pues Dios me libró en el momento que no muriera cuando me cayó el poste, me libró en el momento de las operaciones. Son 3 operaciones. Yo comencé a creer, y empecé a creer en mi corazón, y empecé a declarar con mi boca que Dios iba a hacer algo en mi vida, que Dios me iba a sanar, que no iba a quedar aquel Edwin que estaba en una cama con aparatos, con cables por todos lados. Yo puedo decir que volví a nacer. Dios me dio otra oportunidad, y ese es nuestro Dios, un Dios de oportunidades, un Dios en el cual podemos entender y decir, aquí podemos comenzar de nuevo. Una noche
una enfermera llegó al cuarto y ella comenzó a hablarme y decirme que qué pasaría si yo pues quedara en silla de ruedas. Y yo le decía, no me cabe en la cabeza esa situación. Y creo que la convencí, me vio tan firme en lo que creía y se retiró. Pero me hicieron unos exámenes en todo ese trayecto, querían ver realmente cómo estaba mi columna, querían realmente ver qué es lo que se podía hacer, si podían restablecer mi columna. Y hasta ese momento creo que entendí la magnitud de mi accidente. Pero yo siempre declaraba y decía, no, es que Dios me va a sanar, es que Dios va a hacer algo en mí. Y empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios. Yo creo que si no hubiera tenido a Dios en mi vida, las cosas hubieran sido diferentes. Pero en medio de todo eso, había una felicidad que yo sí entiendo que es Dios el que pone. La Biblia dice que Dios cambiará tu tristeza en gozo. La gente entraba y aquel joven que habían conocido corriendo, haciendo diferentes tipos de actividades, la gente entraba, me miraba y se quedaba espantada en la puerta del cuarto. Empezaba a hablar de las maravillas de Dios, empecé a entender las cosas de Dios, empecé a comprender que Dios tenía algo grande para mi vida. Y eso fue lo que yo entendí, eso fue lo que yo aproveché estando en el hospital. Llegó esta doctora, una doctora que estaba a cargo de mi persona y me dio la noticia, me dijo, tú no vas a caminar, tú nunca más vas a poder caminar. Yo, pues fue una noticia impactante. Dejé que pasara quizás unas horas y empezar a pensar lo que había escuchado y tenía dos alternativas, dos opciones. Y mi primera opción era tirar la toalla y echarme para atrás, desanimarme, llorar. Mi segunda opción era creerle a Dios. Mi segunda opción era estar firme en lo que yo había proclamado, en lo que yo había dicho. Y opté por la segunda opción. Opté por la segunda opción porque entiendo quién es Dios. Opté por la segunda opción porque entiendo que Dios lo hizo porque me ama. Ahora pasaron 6 meses estando en un hospital, salí en una silla de ruedas, pasé otros 6 meses, hice terapia, me vieron otros médicos, pude lograr pararme, algo que me habían dicho que no iba a hacer. Lo hice por medio de aparatos en mis piernas. Mi columna empezó a sostenerme, mis rodillas comenzaron a sostenerme. Te comento, y quiero ir terminando con esta historia que tú has escuchado. Te comento, yo salí graduado de la escuela militar, estudié una licenciatura en teología, me sigo preparando, sigo escudriñando la Biblia, sigo estudiando, sigo aprendiendo. Dios me ha permitido conocer gente a través de mi testimonio. Dios ha permitido que pueda llegar donde menos me lo imaginaba. No es necesario que te pase lo que a mí me pasó. Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un llamado para mi vida y yo creo que también lo tiene para ti. Yo siempre he dicho que si no tenemos problemas en la vida sería muy aburrida. Los problemas nos ayudan a poder ver las cosas diferentes. Pero esos problemas, esas circunstancias, podemos verlas diferentes si tenemos a Dios en nuestras vidas. A la fecha, mis rodillas me sostienen. A la fecha, sí camino con un andar
pero realmente los diagnósticos que los médicos me daban no era lo que ahora puedo hacer. Y yo quiero despedirme solamente diciéndote esta pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacia dónde está dirigida tu vida?